¿Me podrías, se ve ahí, Adriana, la presentación? Sí, sí, se ve, se ¿Sí? ve. Bien. Cirugía asterisco, sí. Bueno, compañeros, ya nos presentamos hace un rato y bueno, para los que entraron un poquito más tarde, soy Amanda Navarro del Centro Mexicano de Clasificación de Enfermedades. Estamos viendo justamente este tan importante y necesario curso virtual para todos nosotros. Entonces, ya vimos con la licenciada Adriana Orellano esta parte tan importante de generalidades y algo de la estructura de la CIE 10. De hecho, bueno, comentamos que son temas bastante largos, así que, bueno, agradecemos su paciencia, su disponibilidad y el tiempo, bueno, que vamos a estar hablando con ustedes. Vimos, como para un resumen rápido, qué es una clasificación de enfermedades, la definición de clasificación de enfermedades. También les habló Adriana de lo que es el propósito de la CIE, la utilidad, el impacto de la clasificación, algo de la historia también de la CIE, la describió bastante bien, la gente tan importante que ha trabajado en estos temas, en la necesidad de clasificar las enfermedades, ¿verdad? Porque esto conlleva que se puedan tomar decisiones por parte de las personas responsables. También habló de las revisiones que ha tenido la CIE, ¿no? En este momento estamos en la 10ª revisión, pero ya estamos casi saliendo de ella porque también ya está la CIE 11, donde también les comentó que a partir del 1 de enero de 2022 ya los países que deban hacer todos los trámites necesarios en cuanto a su implementación pueden ya empezar a utilizar la CIE 11. Entonces, bueno, estamos ya a punto de cerrar una revisión e iniciar con otra. Claro, esta transición conlleva toda una serie de actividades que los países deben resolver, desde capacitación, adecuación de sus sistemas, etcétera, para implementar la CIE 11, que ya la tenemos a la puerta. También vimos qué es la familia de clasificaciones, varias, todas estas clasificaciones que permiten tener un marco teórico para explicar la salud, el comportamiento de la salud, desde las clasificaciones centrales, donde la CIE, la CIF y la ICHI, bueno, la clasificación de procedimientos, la CIF, que es para lo de funcionamiento, discapacidad y salud, todo ello permite, bueno, esta familia con sus clasificaciones derivadas y relacionadas, explicar así con un marco teórico la salud de una población. Es importante entonces utilizar toda, porque cada una tiene sus objetivos particulares. Ahora bien, también se habló de lo que era este eje de clasificación que Adriana les enseñó en los diversos capítulos. Si bien la CIE 10 tiene un enfoque netamente epidemiológico, pues este eje de clasificación permite que, dependiendo del capítulo, está estructurado en cuanto a categorías, a grupos, categorías y subcategorías. Y hay capítulos que permiten ver estos ejes de clasificación de manera muy particular, como el capítulo 1 de enfermedades infecciosas y parasitarias, el capítulo 2 de tumores. Ya ustedes, conforme vayan viendo los capítulos, es importante que vayan viendo cómo están estructurados, ¿no? El capítulo de traumatismos y envenenamientos, el de embarazo, parto y puerperio, todos los capítulos son totalmente importantes. Adriana les fue enseñando cada uno, incluso nombre y de qué categoría a qué categoría abarca, ¿verdad? Habló de que es una categoría, las subcategorías, que muchas podemos llegar a un 5º carácter para estudios especiales, y bueno, los términos de inclusión, exclusión, notas y los glosarios. Bien, vamos a continuar entonces ahora en esta situación donde vamos a ver cuándo se utilizan 2 códigos para algunas afecciones. Y en este sentido, vamos a utilizar 2 códigos para algunas afecciones, por ejemplo, en el sistema de daga y asterisco, o cruz y asterisco. ¿Cómo vamos a entender esto? Cuando entremos al volumen 1, que ustedes ven aquí, A17 tiene una cruz, y las subcategorías A17.0, A17.1, A18.1 tiene una cruz, pero
A un ladito, por ejemplo, en A17.0, meningitis tuberculosa, entre paréntesis tiene un código que es G01 asterisco. Vamos a ver cuándo vamos a utilizar uno u otro código. Esta información, compañeros, siempre que busquemos un diagnóstico tenemos que entrar por el volumen 3, que es el índice alfabético. El índice alfabético nos va a ubicar el código que debemos revisar en el volumen 1, que es este o lista tabular, para ver si estamos en lo correcto. Pero ya desde el volumen 3, la CIE nos va a indicar si el diagnóstico que estamos buscando es sujeto al sistema de daga o cruz y asterisco. Entonces, daga o cruz corresponde a la enfermedad básica y nos dice la CIE que es el código primario y que debe utilizarse siempre. Y vamos a ver que hay alguna excepción. Entonces, este código, si nosotros vemos tuberculosis del sistema nervioso, la enfermedad básica es la tuberculosis. Y el sistema nervioso es la manifestación o localización de la enfermedad, o sea, localizada en el sistema nervioso. En ese sentido, el código de asterisco es un código adicional para la manifestación o localización de la enfermedad. Este código se usa de forma opcional, adicional al código primario de cruz. Como comentamos, indica el sitio de manifestación y permite además identificarlo con la especialidad. Así que estos dos códigos nos van a permitir codificar los diagnósticos donde, partiendo de una enfermedad básica, si ustedes ven aquí del lado derecho, A17.0, daga o cruz, meningitis tuberculosa. La tuberculosis es la enfermedad básica. La meningitis es el sitio anatómico, o sea, la localización de la enfermedad. Por lo tanto, es G01 asterisco, el código que acompañaría a A17.0. Esto, si nosotros vemos otro diagnóstico, F00 asterisco, es demencia en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad básica, ¿verdad? Y demencia, pues es esta manifestación de la enfermedad. B00.3, daga, meningitis herpética. Y entre paréntesis G02.0 asterisco. Aquí el herpes es la enfermedad básica y la meningitis es la localización de la enfermedad. También si nosotros vemos G53.0, neuralgia post-herpes zóster, donde el herpes zóster, comentamos, es la enfermedad básica y G53.0 la manifestación o localización de la enfermedad. Entonces, tenemos un sistema de codificación doble, daga y asterisco o cruz y asterisco. ¿Qué permite este sistema? Pues permite clasificaciones alternativas para la presentación de las estadísticas. El código de daga es el código primario, así nos dice la CIE 10 en su volumen 2, debe usarse siempre. El código de asterisco nunca debe utilizarse aisladamente en el proceso de codificación. Sin embargo, después de la edición 2008 de la CIE y las actualizaciones que vienen a partir de 2009, da la instrucción, nos dice, sin embargo, para la codificación de la morbilidad, la instrucción anterior puede ser revertida. ¿Cuál es la instrucción anterior? Que el código de daga es el código primario y debe usarse siempre. Entonces, solo para morbilidad, la instrucción anterior puede ser revertida cuando la manifestación de la enfermedad es el principal motivo de la atención, por lo que el código de asterisco será el código primario. Y veamos entonces, en este ejemplo, como afección principal es una persona que acude a consulta
o la hospitalizan y tiene meningitis tuberculosa A17.0, daga o cruz, con G01 asterisco. Cuando nosotros en el índice alfabético, partiendo de un término principal, que es meningitis, entramos en la letra M y luego buscamos tuberculosa, esta es la combinación de códigos que nos va a dar A17.0, cruz o daga, y G01 asterisco. Ahí la duda es cuál voy a utilizar en morbilidad, porque en mortalidad el código de asterisco nunca será causa básica de la defunción, nunca. La instrucción de que pueda utilizarse el código de asterisco solo es para morbilidad porque, como comentamos, el código de asterisco, este código es para la manifestación o localización de la enfermedad. Entonces, aquí nosotros tenemos una enfermedad básica y meningitis es la localización. ¿Cuál es la situación aquí? Si el principal motivo de atención es la tuberculosis, el código primario será A17 cruz o daga y el adicional será G01 asterisco. Si el principal motivo de atención es la meningitis, el código primario será G01 asterisco y el código adicional A17.0 daga. ¿Qué es importante en estos casos? Ver todo el resumen diagnóstico, ver incluso, además, bueno, del tratamiento, el servicio donde está hospitalizada o está siendo atendida la persona. Entonces, este es un sistema de codificación doble donde para morbilidad podemos ya hacer uso del código de asterisco que justamente pues está relacionado con esas complicaciones de ciertas patologías como la tuberculosis o la diabetes, que sabemos que una persona con diabetes va a vivir con la diabetes y estará siendo atendido dependiendo de si se descontrola la diabetes y pudiera tener complicaciones oftálmicas, renales, circulatorias, etcétera. En ese sentido, en morbilidad, el código de asterisco nos permitirá identificar esas complicaciones que tiene una persona partiendo de una enfermedad básica como es la diabetes. Ahora, tenemos también opción de 2 códigos para otras afecciones, ¿sí? En este caso, tenemos un grupo de códigos que es B95 a B98. Esta agrupación nos permite identificar aquellas bacterias, virus y otros agentes infecciosos que están ocasionando alguna patología. ¿Qué es importante? Bueno, que el médico, si nos indica cuál es el agente etiológico, podríamos usar 2 códigos. Y bueno, vamos a ver entonces el ejemplo. ¿Qué nos dice? Que estos códigos de B95 a B98 se usan adicionalmente a las infecciones locales cuando el organismo infectante no aparece en el título de la rúbrica. Y vamos a ver cómo. Tenemos este ejemplo. Faringitis debida a coronavirus. El código primario es J02.8 y como código adicional B97.2. Vamos a ver de este lado, esta es una pequeña imagen del volumen 3 donde buscamos de este diagnóstico un término que nos permita iniciar la búsqueda en el volumen 3 y que se le llama término principal. Buscamos faringitis, entre paréntesis está aguda, catarral, gangrenosa, infecciosa, subaguda, supurativa, ulcerativa. Todo esto que está entre paréntesis y que lo vamos a ver más adelante, les comento, se llaman modificadores no esenciales. ¿Por qué no esenciales? Porque independientemente de que el médico hubiese anotado faringitis aguda es J029, faringitis catarral es J029, faringitis gangrenosa o faringitis infecciosa o faringitis aguda o faringitis supurativa o ulcerativa y aun cuando hubiese puesto toda esta lista, se mantiene el código J029. Los códigos o términos que están abajo se llaman modificadores esenciales, porque si ustedes ven, esta faringitis por virus nos lleva a J028.
Si el virus es Coxsackie, es B08.5. Si el virus es herpes, entre paréntesis simple, es B002. O sea, cambia el código a medida que están marcados los indentados, ¿sí? Cada indentado sustituye al término que precede. Por ejemplo, este guión sustituye a faringitis. Entonces, para evitar repeticiones, el índice alfabético está conformado por estos indentados. Aquí es faringitis, virus, NCOP no clasificado en otra parte, J028. En este otro caso es faringitis, el primer indentado sustituye al término principal, el segundo sustituye a virus y luego Coxsackie. Dice faringitis, virus, Coxsackie, B08.5, y en este caso sería faringitis, virus, herpes simple, puede estar o no estar, B00.2. Entonces, si nosotros iniciamos la búsqueda, encontramos que es faringitis, el J029, ¿verdad? Faringitis, J029, faringitis aguda debida a otros microorganismos especificados. Pero el médico nos está diciendo que es por un virus, ¿no? Por lo tanto, nos quedamos con faringitis por virus, J028. Si ustedes ven abajo, no identificamos al coronavirus, ¿no? Coronavirus, no estamos hablando ahorita de COVID-19, no identificamos a coronavirus, que hay varios tipos de coronavirus. Por lo tanto, aquí no hubo más. Nos quedamos con J028. ¿Cómo hago para asignar un código al agente etiológico que es coronavirus? Entonces, entramos otra vez al índice alfabético por infección, luego coronavirus, no clasificado en otra parte, B34.9, y luego aquí abajo el primer indentado sustituye a infección, el segundo a coronavirus, en enfermedades clasificadas en otra parte, y me da el código B97.2, que aquí está, que justamente cae en el grupo de B95 a B98 para identificar el agente infeccioso que el médico sí mencionó. ¿Por qué no nos quedamos con B34.2 aquí? Porque el diagnóstico nos habla de una enfermedad que es faringitis, que ya se clasificó en otra parte, se clasificó en J02.8. Ya tenemos identificada la faringitis viral, solo nos falta adicionar el agente infeccioso. Bien, después tenemos también otros dos códigos para algunas otras afecciones, como es el caso de tumores, para identificar la morfología de los tumores. Y aquí nos dice que el código de morfología de tumores puede añadirse a los códigos del capítulo 2. ¿Se acuerdan cuando vieron con Adriana? El capítulo 2 es de tumores, que abarca tanto tumores malignos como benignos, y es para indicar el tipo morfológico del tumor. Por ejemplo, fibroadenoma intracanalicular de la mama, el código primario es el del capítulo 2, que es fibroadenoma, y como código adicional M9011/0, que es el código de morfología del tumor. El último número indica el comportamiento del tumor. ¿Qué es importante mencionar para los compañeros que ya conocen la CIE y que ahorita con las actualizaciones a 2018, en la edición 2018, los códigos de morfología desaparecieron del volumen 1, que los teníamos antes al final del volumen 1. Ahora, si nosotros quisiéramos identificar la morfología del tumor porque se anotó, entonces tendríamos que consultar una de las clasificaciones derivadas de la CIE, que es la CIE-O, la CIE para oncología. También tenemos opción de utilizar dos códigos para otras afecciones cuando es el caso, por ejemplo, de naturaleza de la lesión y causa externa. O sea, todas estas personas que tuvieron algún traumatismo o envenenamiento permite identificar tanto la naturaleza de la lesión como la causa externa. Y nos dice la CIE que se puede usar un código del capítulo 20 para describir la causa externa cuando se codifica la naturaleza
de la lesión del capítulo 19, que son traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas, cuyo rango de código se clasifica entre S00 a T98. Aquí tenemos un ejemplo. Fractura de la base del cráneo por caída desde la azotea de su casa. Vean qué completo está el diagnóstico. El médico anotó la naturaleza de la lesión. ¿Qué es la naturaleza de la lesión? La fractura. Ese es el tipo de traumatismo. ¿En dónde? En la base del cráneo, bien ubicado. ¿Y por qué se dio? Por una caída desde la azotea de su casa. En ese sentido, se codifica el código primario en morbilidad, es la naturaleza de la lesión, lo que se atendió o se está atendiendo, que en este caso es la fractura de la base del cráneo y que se codifica en S02.1. Y como código adicional sería el de la causa externa, que es la caída desde la azotea de su casa, para saber qué ocasionó esa fractura. ¿Qué es importante, compañeros? Y bueno, sabemos que en nuestro grupo tenemos gente de diversas especialidades. Bueno, hay médicos, diferentes perfiles, hay gente de estadística, de economistas, por ahí vimos. ¿Qué es importante? Pues pedirle al médico que sea lo más completo posible en la descripción de un diagnóstico, porque esto permite que la CIE pueda ubicarlo en la mejor manera posible y que por supuesto servirá para toma de decisiones, para investigación, etcétera. Ahora, vamos a entrar a ver lo que es en el volumen 1. Tenemos ciertas convenciones que debemos conocer para que podamos utilizar de manera adecuada el volumen 1. Y estas convenciones están relacionadas con el uso de paréntesis, que ustedes los van a encontrar en el volumen 1, corchetes, 2 puntos, ya con Adriana estuvieron viendo cómo se usan los 2 puntos, la llave, doble llave, esta abreviatura SAI, sin otra indicación, significa, es un término en latín, esta otra abreviatura que es no clasificado en otra parte, porque así nos va a venir, la letra I en algunos títulos y el uso del punto y guión. ¿Cómo se utilizan los paréntesis? Bueno, tienen 4 usos los paréntesis. Primero, se usan para encerrar palabras complementarias que pueden hallarse a continuación de un término diagnóstico sin afectar el código que corresponde a las palabras que están fuera de los paréntesis. Tenemos este ejemplo en I10, en el volumen 1, hipertensión esencial, entre paréntesis está primaria. Pero si el médico nada más anotó hipertensión esencial, es I10. Si anotó hipertensión esencial primaria, también es I10. Y recordemos en este ejemplo que aquí hay varios paréntesis. Vean ahí, para aguda es 1, 2, catarral, 3 gangrenosa, 4 infecciosa, 5 subaguda, 6 supurativa, 7 ulcerativa. Estos términos encierran palabras complementarias, complementarias de faringitis, si el médico lo anotó, pero se mantiene el código, o sea, pueden estar o no estar las palabras y queda en J029. Es el caso que estamos viendo de lo que nos dice encerrar palabras complementarias que pueden hallarse a continuación de un término diagnóstico, vean primaria, sin afectar el código que corresponde a las palabras que están fuera del paréntesis. Es en este caso I10. ¿Qué otro uso tiene? Para encerrar el código al cual se refiere el término de exclusión. También con Adriana vieron lo que son los términos de exclusión. Y siempre que en una categoría o subcategoría viene un término de exclusión, vean acá, siempre la CIE nos va a decir en dónde se debe clasificar y viene entre paréntesis. Este es un ejemplo, J62 es una categoría neumoconiosis debida a polvo de sílice, excluye la asociada con tuberculosis en el rango de A15 a 16, que es tuberculosis, y nos dice que si nosotros estamos codificando un paciente que tiene tuberculosis, pero que también tiene neumoconiosis debida a polvo de sílice, se codifica en J65, no en J62. Entonces, ese es el uso de los paréntesis.
Otro uso para señalar las categorías que comprende un capítulo o un grupo. Por ejemplo, de Q00 a Q07, que es un grupo, son malformaciones congénitas del sistema nervioso y van a venir siempre entre paréntesis. También, como vimos hace un rato, para encerrar el código de cruz en una categoría de asterisco o el código de asterisco después de una categoría de cruz. Vean aquí, A18.7 cruz o daga, tuberculosis de glándulas suprarrenales, entre paréntesis viene el código de asterisco que es E35.1 asterisco, que justamente está ubicando en donde se está manifestando la tuberculosis, que es glándulas suprarrenales, ¿sí? Uso de corchetes también es otro de las convenciones. También vemos cuando se usan, bueno, se usan para encerrar sinónimos, palabras alternativas o frases explicativas. Por ejemplo, si nosotros vemos en el volumen 1 A30, que es enfermedad de Crohn, entre corchetes viene enteritis regional, o sea, es un sinónimo, la enfermedad de Crohn, que una enteritis regional. También se utilizan para referirse a notas previas. Por ejemplo, en la subcategoría C00.8 dice lesión de sitios contiguos del labio. Entre corchetes nos dice ver nota 5 al inicio de este capítulo. ¿Qué es importante, compañeros? Que todo este lenguaje de la CIE debemos nosotros revisarlo. Como les decía Adriana, no irse de seguido, o sea, detenerse y ver. Cuando uno revisa primero en el volumen 3 un diagnóstico, me da un código y voy al volumen 1, ver toda la información que la CIE me está ofreciendo abajo de un capítulo, de una categoría o de una subcategoría, dependiendo de la información que estemos consultando. También es para referirse a notas de subdivisiones comunes a un grupo de categorías. ¿Recuerdan cuando vimos con Adriana que decía, bueno, E10 no viene ninguna subcategoría abajo, ninguna? Si vemos en el gran grupo de diabetes entre E10 a E14, no hay ninguna subcategoría. Pero eso no significa que debamos agregar una X para completar el rango de 4 campos, de 4 caracteres, sino que debemos leer. Y justo abajo de E10, que es diabetes mellitus tipo 1, también de E11, E12, E13 y E14, que es todo el rango de diabetes, viene entre corchetes. Para el cuarto carácter, ver las subdivisiones antes de E10. O sea, como son subdivisiones comunes a E10, a E11, a E12 y a E13 y a E14, vienen antes de E10. ¿Por qué, compañeros? Porque si vinieran abajo de cada una de estas subcategorías E10, E11, E12, E13 y E14, que son 5 categorías, la CIE crecería mucho. Ya el volumen 1 tiene más de 1000 páginas. Entonces, esta repetición de cuartos caracteres o subcategorías que son comunes a varias categorías van a venir antes y así nosotros tendríamos que consultarlas. Ahora, ¿qué otra convención hay? Pues los 2 puntos, ya con Adriana vieron un ejemplo, y se usan para listar términos cuando la palabra que precede al símbolo no es un término completo. Vean aquí, hernia, ¿sí? El ejemplo, K44, hernia diafragmática. Así lo encontramos. Luego, este es un término de inclusión. ¿Se acuerdan que Adriana dijo, hay términos de inclusión, términos de exclusión? Los términos de inclusión se ubican debajo de la categoría o subcategoría como un ejemplo de información diagnóstica que se clasifica ahí. Y en este caso, hernia, 2 puntos, hiatal, ¿verdad? Entre paréntesis, esofágica por deslizamiento, y también tenemos hernia paraesofágica. Esta viñeta se corrió, debe venir al nivel de hernia hiatal. Entonces, si el médico anotó hernia hiatal, pues queda en K44. Y si anotó hernia paraesofágica, queda en K44. Esta convención, al igual que la que vimos anteriormente de uso de subdivisiones de cuarto carácter, pues permite que no se
tenga demasiada información en el volumen 1, porque imagínense si aquí tuviéramos hernia hiatal, esofágica por deslizamiento y abajito hernia hiatal, podría ser hernia hiatal o paraesofágica, podría ser como cansado a la vista, o sea, permite que podamos ir ubicando la información que tenemos sin que nos perdamos en la lectura, ¿sí? Entonces, los 2 puntos es que el término que precede a los 2 puntos no está completo. Siempre que hay 2 puntos, debemos completar este término con alguno de los modificadores que vienen a continuación de los 2 puntos, en este caso hiatal o paraesofágica. Ahora, el uso de la llave pues nos permite o nos indica que los términos que están encerrados aquí en la llave, ¿sí? Todos ellos no están completos y debemos completarlo con el término que está afuera o la descripción que está afuera. Por ejemplo, en K43.4, hernia paraestomal con obstrucción sin gangrena incluye hernia paraestomal causante de obstrucción sin gangrena. Así se leería. ¿Qué más incluye hernia paraestomal estrangulada sin gangrena? Hernia paraestomal incarcerada sin gangrena y hernia paraestomal irreductible sin gangrena. Entonces, vean que el hecho de no tener todos los textos como los leí permite que no se canse la vista y que podamos ubicar la información de manera fácil. También tenemos el uso de doble llave. Estos doble llave se ubican en pocas subcategorías o categorías de la CIE. Y bueno, justamente lo tenemos en X00. Esta doble llave nos dice que los términos encerrados en la llave izquierda debemos complementarlos con cualquiera de los términos de la llave derecha, pero que tenemos una palabra entre ambas llaves que sirve de enlace para formar los términos, que en este caso es la letra D. Entonces, en este ejemplo, en la categoría X00, exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción, ¿qué incluye? Incluye brasas de herrajes, brasas de muebles, fuego de herrajes, fuego de muebles, fusión de herrajes y fusión de muebles. O sea, tenemos realmente 6 términos de inclusión, haciendo ese cruce de acuerdo a la instrucción de cómo se utiliza la doble llave. También tenemos dentro de las convenciones, y esto lo vamos a encontrar, vamos a ver que el médico no va a anotar SAI, el médico no lo va a anotar, pero sí vamos a encontrar esta palabra cuando estemos buscando algún diagnóstico. El índice alfabético nos da un código, por ejemplo, D13.9, y encontramos que en los términos de inclusión viene SAI. ¿Qué es SAI? Bueno, SAI es una abreviatura de las palabras latinas sine alter indicatio, que significa sin otra indicación o no especificado. O sea, el médico no fue lo suficientemente específico al registrar su diagnóstico. Y vean ustedes en este ejemplo, D13.9, imagínense que el médico puso tumor benigno del sistema digestivo, ¿no? Así, tumor benigno del sistema digestivo. Cuando se busca en el índice alfabético nos lleva a D13.9. Sin embargo, si ustedes ven, vaso no tiene la palabra o la abreviatura SAI. Intestino sí lo tiene y sistema digestivo sí lo tiene. ¿Por qué no lo tiene vaso? Porque está ubicando, está identificando el sitio anatómico, pero en intestino no. Recordemos que podemos tener intestino delgado e intestino grueso. Y dentro de cada uno del intestino delgado, pues también tienen las partes, ¿no? Duodeno, yeyuno e ilion. Y si es intestino grueso, pues hay colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Entonces, por eso dice SAI, intestino. O sea, el médico puso tumor benigno del intestino. Pues no sabemos qué tipo de intestino y cuál parte, ¿verdad?, del intestino es. O también pudo haber puesto tumor benigno del sistema digestivo, pues totalmente inespecífico, porque bueno, el sistema digestivo tiene
varios órganos, inicia en la boca y termina en el ano. Ahora, no clasificado en otra parte, que son la abreviatura de las letras NCOP, nos dice la CIE que cuando se utilizan en el título, ¿sí? Vean este título, efectos adversos de hormonas y sus sustitutos sintéticos y antagonistas no clasificados en otra parte. Así viene esta categoría. Entonces, nos dice que sirven como una advertencia de que algunas variantes especificadas de la afección listada pueden aparecer en otra parte de la clasificación. O sea, si hay alguna variante más específica, el índice alfabético nos va a mandar a una categoría más específica que, en este caso, la Y42, por ejemplo, ¿sí? Donde nos dice efectos adversos de hormonas y sus sustitutos no clasificados en otra parte. Aquí, dentro de las subcategorías, vemos que hay en Y42.0 efectos adversos de glucocorticoides y análogos sintéticos. Y42.1, efectos adversos de hormonas tiroideas y sustitutos. Y42.2, efectos adversos de drogas antitiroideas. Y42.3, efectos adversos de drogas hipoglucemiantes orales e insulina. Y42.4, efectos adversos de anticonceptivos orales. Y42.5, efectos adversos de otros estrógenos y progestágenos. Y42.6, efectos adversos de antigonadotropinas, antiestrógenos y antiandrógenos no clasificados en otra parte. Y42.7, efectos de andrógenos y congéneres anabólicos. Y42.8, efectos adversos de otras hormonas y sus sustitutos sintéticos y las no especificadas. Y Y42.9, efectos adversos de hormonas antagonistas y las no especificadas. Si después de este rango de subcategorías que hemos leído tuviésemos alguna identificado estos efectos adversos de otra hormona que no se clasifica aquí, entonces va a aparecer en otra parte de la clasificación y ya no tendrá esta connotación de no clasificado en otra parte. También está la letra I, que no tiene mayor problema, y en los títulos, bueno, significa IO, y lo tenemos en el ejemplo A18.0, que acuérdense que este es el código de Cruz-Odaga, tuberculosis de hueso y articulaciones. O sea, esta subcategoría pues incluye tanto el componente de huesos como de articulaciones. No tiene mayor problema. El punto y guión. El punto y guión es muy importante tomarlo en cuenta porque a veces pasamos por alto y decimos, bueno, vean acá, excluye urticaria L50 punto y guión. Y si nosotros estamos codificando algún problema que queda clasificado en T78.3, edema angioneurótico, pero hay urticaria, y vemos que el término de exclusión nos dice excluye urticaria L50, podemos decidir que le ponemos una X para completarlo a nivel de subcategoría, a nivel de cuarto carácter, pero no, compañeros. El punto y guión nos dice que en estos casos el cuarto carácter está reemplazado por un punto y guión, o sea, tenemos que ir al volumen 1 y ver dentro de esta categoría con punto y guión, en cuál subcategoría vamos a ubicar nuestro diagnóstico. ¿Qué indica el punto y guión? Indica al codificador que existe un cuarto carácter, el cual debe ser buscado, sí o sí, en la categoría apropiada para completar la codificación. No se le puede poner una X. Esto es lo que es el volumen 1. Ya vimos el contenido y cómo se usa, y estas convenciones que son importantes conocerlas, entenderlas para poder aprovechar toda la información que trae el volumen 1. Ahora, el volumen 2, el contenido nada más vamos a ver la parte, cada punto, no nos vamos a adentrar totalmente en ellos, pero bueno, trae una introducción, el volumen 2 es el más delgadito, ¿verdad? Este es el manual de instrucciones, el volumen 2, no por delgado es menos importante, ahí viene toda la guía
de cómo se utilizan los volúmenes, viene la historia de la clasificación, historia del desarrollo, vean aquí, pero también es importante porque vienen las reglas y orientaciones para la codificación de la mortalidad y de la morbilidad. Los 3 volúmenes, como les comentaba Adriana, son totalmente importantes y necesarios de revisar siempre. Entonces, trae la introducción, trae una descripción de la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, cómo utilizar la CIE, lo que estamos viendo con ustedes, ahí viene totalmente, las reglas y orientaciones para la codificación de la mortalidad y de la morbilidad, la presentación estadística trae una riqueza de información, cómo construir tasas, cómo construir razones, cuál es el numerador o el denominador que debemos tomar, cómo construir listas, las listas que vieron con Adriana, la importancia de estas listas que también es necesario adaptarlo a los países de acuerdo a su perfil epidemiológico, a sus enfermedades, a las necesidades de prevenirlas, etcétera. O sea, trae una información bastante enriquecida, la historia del desarrollo de la CIE y algunos anexos muy necesarios para la codificación de mortalidad, que afortunadamente cada vez tenemos más anexos y que permite que se puedan aplicar de manera adecuada los pasos en la codificación y selección de la causa básica. Entonces, primer anexo trae el modelo internacional del certificado médico de causa de defunción. Ya hablaremos después cuando nos toque hablar de mortalidad, que hay un modelo que la OMS propone y que los países, esta parte de las causas es para todos los países. Las otras variables en cuanto a la edad, la ocupación, etcétera, cada país agregará las variables que necesite, pero donde se registran las causas, pues es un modelo internacional del certificado médico de causa de defunción. El anexo 7.2, lista de afecciones que pueden ser consideradas como consecuencias directas de cirugías y otros procedimientos médicos invasivos. Anexo 7.3, lista de afecciones mal definidas. Anexo 7.4, lista de afecciones poco probables de causar la muerte. Anexo 7.5, causas del VIH. Ahí tenemos, si tenemos en un certificado que el médico anotó que hay VIH y es debido a otra causa, hay algunas causas también que debemos tomar en cuenta para VIH. Anexo 7.6, lista de afecciones que pueden provocar diabetes también en la mortalidad. Anexo 7.7, clasificación de prioridad de la CIE 10, códigos de naturaleza de las lesiones, donde de acuerdo a cómo se califican las lesiones que el médico haya notado, podemos nosotros identificar porque hay una prioridad, empezando desde 1, que es la prioridad más alta, hasta 6, que es la prioridad más baja. Anexo 7.8, lista de categorías de códigos limitadas o más propensas de ocurrir solamente en un sexo. Y el anexo 7.9, lista de términos modificados en las instrucciones de mortalidad. Entonces, bueno, cuando puedan, vayan viendo todo esto y después, obviamente, cuando uno está codificando mortalidad, pues sí o sí debemos consultar estos anexos. Ahora, no vamos a hablar más del volumen 2 porque mañana vamos a empezar con morbilidad y justo pues vamos a abordar esa parte en el volumen 2 y luego mortalidad. ¿Qué contiene el volumen 3? Bueno, contiene la introducción, nos habla cómo está ordenado el índice, ya hemos comentado hace un rato cómo estaban los términos principales y los términos modificadores, y también contiene convenciones que se usan para el índice alfabético, así como vimos que son algunas bastante parecidas al volumen 1. El índice alfabético está constituido por 3 secciones. ¿Es importante identificarlas, compañeros? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque cada una de estas secciones inicia con el índice alfabético, desde la letra A hasta la letra Z. Entonces, muchas veces, si no identificamos, podemos perdernos y volvernos locos buscando un diagnóstico, por ejemplo, una fractura en causas externas de la lesión o en la tabla de medicamentos porque vuelve a empezar con la letra A. Entonces, está bastante bien identificado
que hay 3 secciones. La sección 1 para enfermedades y naturaleza de la lesión. Hablábamos, si buscamos una enfermedad, un síndrome, una afección, es en la sección 1. Y también la naturaleza de la lesión, comentábamos ese rato, fue una fractura, fue una contusión, fue una herida, fue una luxación, fue un esguince. ¿Cuál es la naturaleza de la lesión? Esto se busca en la sección 1. Sección 2, causas externas de la lesión, o sea, esos factores que llevaron a que una persona tuviera un traumatismo o un envenenamiento. Entonces, las causas externas, aquí no vamos a encontrar términos diagnósticos, pero vamos a encontrar si fue una caída, un choque, etcétera, una volcadura. Sección 3, tabla de medicamentos y productos químicos. ¿Cuándo vamos a usar esta sección? Cuando el médico fue tan específico que ante una intoxicación o envenenamiento identifica la sustancia, identifica el medicamento o el producto químico. Si lo identifica, directamente nos vamos a la tabla de medicamentos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver cómo se emplea el volumen 3. El volumen 3 o índice alfabético constituye el índice alfabético para la lista tabular. Contiene términos diagnósticos de uso en la actualidad totalmente, ¿sí? Incluso tenemos la enfermedad por virus, el SARS-CoV-2, o sea, está actualizándose constantemente. La OMS, a través de la OPS, pues nos envían esos códigos de estas situaciones, por ejemplo, ahora con la pandemia, que están reflejados en el índice alfabético. Refleja las disposiciones de la lista tabular para la codificación de términos diagnósticos cuando se informan, por ejemplo, junto con otras afecciones o en condiciones especiales. ¿Qué quiere decir esto? Si el médico nos puso meningitis tuberculosa, ¿verdad? O sea, estas situaciones de un diagnóstico junto con otra afección, ¿sí? Una tuberculosis y una meningitis, lo encontramos así. Podemos buscar meningitis en la letra M, tuberculosa, o tuberculosis con meningitis, y nos va a dar el mismo código. Pero también condiciones especiales, por ejemplo, un embarazo complicado por tuberculosis, también nos instruye que el código quede en el capítulo 15, que es embarazo, parto y puerperio, por toda esta importancia de lo que es la morbilidad y mortalidad materna. Ahora, así está el índice alfabético. Esta es una imagen, es la primera página del índice alfabético. Entonces nos dice la CIE que para evitar repeticiones, el índice se ha organizado por términos principales, ¿verdad? Y términos modificadores, 2 tipos de términos. Bien, términos principales empiezan en el margen izquierdo, si ustedes ven la imagen acá, impresos en letra negrita o resaltado en color negro. Estos son términos principales. Por lo general es el nombre de una enfermedad, porque bueno, esta es la sección 1 de enfermedades y naturaleza de la lesión, de las secciones que hablábamos. Entonces veamos, en esta primera página tenemos ARS-CoG, enfermedad o síndrome de, es un término principal. Tenemos abandono, entre paréntesis adulto, entre paréntesis niño, entre paréntesis recién nacido, también es un término principal y nos ofrece un código ahí. Otro término principal, abasia, astasia, histérica, es otro término. Abdomen, abdominal, dice ver también estado patológico, es otro término principal. Abeja, picadura de, entre paréntesis, con choque alérgico o anafiláctico, es otro término principal. Aberración, aberrante, es otro término principal. Abertura, abierto o abierta, es otro término principal. Si ustedes ven de este lado derecho en esta imagen, no tenemos ningún término principal, todos están unidos con guiones, que son los indentados, que sustituyen al término principal y a otros modificadores. Entonces, bueno, todos vienen en el margen izquierdo, impresos en letras negritas. Términos modificadores en esta misma imagen que teníamos. Vamos a ver que estos términos modificadores son subtérminos situados tras el término principal. Por ejemplo, vean aquí, adulto, abandono es el término principal.
entre paréntesis adulto, niño, recién nacido. Entonces están tras el término principal, pero hay dos condiciones en los modificadores. Pueden ser modificadores esenciales o modificadores no esenciales, ¿sí? Modificadores esenciales son los que vienen abajo de los términos principales porque, como comentábamos hace un rato, se va modificando el término conforme van situándose abajo del término principal. Y los que están a un lado entre paréntesis son no esenciales porque no modifican el código. Este es un ejemplo de modificadores no esenciales. Dice, aparecen entre paréntesis tras un término principal o subtérmino. Dan información esencial, adicional. Entonces, no modifican la asignación del código. Por ejemplo, absceso, embólico, infeccioso, metastásico, múltiple, piógeno, séptico, todos estos términos que están entre paréntesis, todos se codifican en L02.9, absceso con cualquiera de ellos. Entonces, es no esencial porque no modifican la asignación del código. Los modificadores esenciales, si vemos más abajo, aparecen indentados, vean, entre 2, 3, incluso hay varios, dependiendo del diagnóstico, que tienen varios niveles de indentación, modifican el código. Y lo importante es que debemos seleccionar el código con mayor nivel de sangría una vez que se completó el término, ¿sí? Entonces aquí, debajo de absceso, ¿verdad? Si nosotros buscamos pulmón, bueno, primero amebiano y luego pulmón, el primer guión sustituye absceso. El segundo sustituye a amebiano, vean, porque está con un guión amebiano, con 2 guiones vaso, con 2 guiones cerebro, con 2 guiones hígado, con 2 guiones pulmón. Entonces, el primero es absceso, el segundo amebiano, pulmón, entre paréntesis, e hígado, sin mención de absceso cerebral, y me da, vean aquí, el código de daga y asterisco, ¿se acuerdan? Aquí se está hablando de un absceso, que es el término principal, y el código de asterisco, que es acá, en este caso, J998 asterisco, es el sitio de ubicación del absceso. Entonces, cuando hablamos del sistema de codificación doble de daga y asterisco, nosotros no vamos a inventar los códigos, la CIE nos lo va a dar cuando estemos consultando, en este caso, por ejemplo, el volumen 3. Tenemos 2 códigos para absceso, identificando al absceso, pero también la manifestación. Acá tenemos también, vean, código de daga y asterisco. A066 es el código del absceso y G07, pues cerebro, está ubicando el sitio anatómico. Entonces, dependiendo de cómo esté el diagnóstico, nosotros tenemos que ir ubicando para llegar al máximo nivel de especificidad. Un término completo puede estar compuesto de varias líneas. Los guiones sustituyen a la palabra que la antecede, es lo que comentábamos. Por ejemplo, enteritis está en letra negrita, es el término principal y bueno, me va a dar A09.9. Con un guión que sustituye a enteritis tenemos la clasificación de infecciosa no clasificada en otra parte. O sea, si el médico nada más nos puso enteritis infecciosa, la CIENES dice cómo está, no se clasifica en otra parte y el código es A09.9. Pero si el médico nos puso enteritis infecciosa debida a Bacillus coli, tenemos un código A04.4, ¿sí? El primer guión sustituye a enteritis, el segundo a infecciosa, el tercero a debida, el cuarto a Bacillus y después coli. Tenemos aquí el primer guión para enteritis, el segundo para infecciosa, el tercero para debida, el cuarto para Bacillus, para colon, no clasificado en otra parte, entre paréntesis, Arizona, A02.0. Y en este caso de Proteus, el primer guión sustituye a enteritis, el segundo a infecciosa, el tercero a debida a, el cuarto a Bacillus, Proteus, entre paréntesis, Mirabilis morgani, A04.8. Entonces, todos estos que ustedes ven de acuerdo al grado de indentación, nos va a dar códigos diferentes. Y los que están entre paréntesis no modifican la clasificación. Aquí el médico pudo haber puesto enteritis infecciosa debida a Bacillus Proteus mirabilis y es A048,
o bien enteritis infecciosa debida a Bacillus proteus morgani A04.8. ¿Qué es importante, compañeros? Porque a veces nos sucede con algunos compañeros que codifican, que tienen un diagnóstico bastante completo por parte del médico y hay veces que se quedan con el primer término, con enteritis, cuando el médico a veces fue bastante específico. Imagínense que nos puso enteritis infecciosa debida a Bacillus coli, pues es A04.4. Debemos ir buscando con mucho cuidado, ¿verdad? Porque cuando hay muchos términos, e ir ubicando los guiones y a qué palabras sustituyen para llegar al diagnóstico adecuado. En este ejemplo, vean laringitis con traqueitis crónica. Laringitis es el término principal, está aquí en la imagen. Entre paréntesis dice aguda, edematosa, subglótica, supurativa, ulcerativa. Es J04.0, pero si el médico nos puso que era una laringitis con traqueitis crónica, abajo debo buscar con un guión con, y luego abajo de con busco traqueitis, ¿sí? Y más abajo de traqueitis crónica, y encuentro que el código es J37.1. Hay 3 indentados antes de crónica, el primero sustituye a traqueitis, a laringitis, perdón, el segundo con el tercero traqueitis y luego crónica. Así es como debemos buscar en el índice alfabético. También vamos a encontrar notas, así como estuvieron viendo con Adriana, en algunas ubicaciones del índice alfabético. Por ejemplo, hay una nota de carcinoma, cuando nosotros tenemos un diagnóstico que el médico nos puso carcinoma X de alveolar o cualquier tipo de carcinoma, abajo de carcinoma nos dice nota, excepto cuando se indique lo contrario, las variedades morfológicas de carcinoma de la lista que sigue deben codificarse por sitio común, por sitio como tumor por sitio maligno, o sea, toda esta lista, ¿no? Entonces, todas las notas es importante que todo lo que trae la CIE, las orientaciones hacia donde nos ubica, debemos consultarlas. También, bueno, el índice alfabético pues contiene códigos, ya vimos, los códigos que aparecen al lado de los términos corresponden a las categorías de 3 o 4 caracteres donde se clasifican. Entonces, vimos que nos da códigos y ya vimos que si nos da un código con un punto y guión, pues tenemos que ir a buscar en el volumen 1 cuál es el cuarto carácter. Ahora, vamos a ver estas 3 secciones. Comentábamos que está dividido por 3 secciones. La sección 1, que es enfermedades y naturaleza de la lesión. Porque hay veces que decimos, bueno, 3 secciones, ¿y dónde están o cómo están? Sección 2, causas externas de la lesión, y sección 3, tabla de medicamentos y productos químicos. La sección 1, y arriba, no, cuando nosotros estamos abriendo el índice, arriba nos dice en qué sección estamos. Aquí dice enfermedades y naturaleza de la lesión. Bueno, incluye los términos contenidos en los capítulos 1 al 19, ¿sí? En los rangos de códigos de A00 hasta T98, más el capítulo 21 que es Z00 a Z99 y capítulo 22 identificado por la letra U, U00 a U99. ¿Qué términos vamos a encontrar aquí? Pues enfermedades, lesiones, por ejemplo, fracturas, quedamos contusiones, heridas, síndromes, aquí también lo vamos a buscar, traumatismos, estados patológicos, signos y síntomas y también estos problemas y otras razones de contacto con los servicios de salud, excepto, dice, los envenenamientos por medicamentos y productos químicos que están en la sección 3, cuando tenemos identificada la sustancia. En la sección 2 vamos a encontrar causas externas de la lesión. Y justo aquí arriba, vean, dice causas externas de la lesión. Aquí jamás, y si vuelve a empezar el índice, pues voy a encontrar un síndrome, voy a encontrar una pancreatitis, colecistitis, una afección, jamás una fractura, ¿no? Ahí voy a encontrar las causas externas.
¿Qué términos? Estos incluyen términos que describen las circunstancias en que ocurrió el accidente o la violencia, que están comprendidos en el capítulo 20, en el rango de categorías de V01 a Y98, tales como incendio, explosión, caída, agresión, colisión, sumersión, atropellamiento, choque, colisión, etcétera, ¿sí? O sea, esos son los términos que vamos a encontrar ahí. Y la sección 3, que es la tabla de medicamentos y productos químicos, provee códigos para la naturaleza de la lesión del capítulo 19, o sea, la primera columna son los códigos del capítulo 19 y las columnas restantes identifican la intencionalidad. Por ejemplo, si fue un envenenamiento accidental, suicidio o intento no determinado y efectos adversos en el uso terapéutico, que es la última columna, ¿sí? Entonces, acá, bueno, la causa externa según la intencionalidad, envenenamiento, que es la primera columna, accidental, pues me va a dar códigos en el rango de X40 a X49. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente, códigos en el rango de X60 a X69. Se ignora si fue accidental o intencional, códigos en el rango de Y10 a Y19 y efecto adverso en el uso terapéutico, códigos en el rango de Y40 a Y59. Aquí, si ustedes ven en la última columna, hay espacios vacíos en la columna que dice efectos adversos en su uso terapéutico. ¿Por qué? Porque no todas las sustancias que están indicadas aquí son medicamentos, no son para un uso terapéutico. Por lo tanto, pues habrán, por ejemplo, aceite o gasolina, pues no voy a encontrar que fue efecto adverso en su uso terapéutico, no así un ácido acetil salicílico o cualquier otro antimicrobiano o cualquier otro medicamento. Ahora, ¿el índice alfabético tiene convenciones? Sí. ¿Qué convenciones? Punto y guión. Ya vimos que el punto y guión en el volumen 1 sustituye al cuarto carácter. Uso de paréntesis, igual como que son palabras complementarias, acompañan al término principal, pero no modifican el código. La abreviatura NCOP, no clasificado en otra parte. Algunos signos especiales que vamos a checar desde daga y asterisco hasta algunos de tumores y referencias cruzadas, ver y ver también, que nos señalan. El punto y guión, bueno, ya lo vimos, en algunos casos el cuarto carácter se reemplaza por un guión. Indica al codificador que deberá usar un cuarto carácter. No se puede agregar una X para hacer la subcategoría. Situaciones en donde se indica el cuarto carácter por un punto y guión, pues hay una nota cuando uno, en el índice, cuando nos dice ver quemaduras y nos da unos códigos, ahí trae punto y guión porque hay que complementar el cuarto carácter, mediante una referencia cruzada en el volumen 1, cuando estamos viendo causas externas, o mediante una tabla, por ejemplo, embarazo terminado en aborto. Y veamos, quemadura. Nosotros, si estamos buscando quemadura en el índice alfabético, en la letra Q, en la sección 1 de enfermedades y naturaleza de la lesión, y si estamos revisando abdomen, quemadura abdomen, abdominal, entre paréntesis músculo, entre paréntesis pared, T21 punto guión, significa que debemos buscar en el volumen 1, cuál es el cuarto carácter, porque tiene subcategorías. También en el caso de causas externas, en la sección 2 del índice alfabético, si es una persona que tuvo algún problema, que se cayó por una caída, accidental o no, me da un código de W19 punto y guión, indica que debo ir al volumen 1 a ver abajo de esa categoría o al principio del grupo cuál es el cuarto carácter. Los paréntesis, al igual que el volumen 1, encierran palabras complementarias que pueden o no estar presentes en la expresión. Veamos acá. Estos términos no modifican la codificación y bueno, ya lo hemos repetido. El médico pudo haber puesto absceso solito, es L029, pero si puso que fue embólico, queda en L029, absceso infeccioso igual L029, o absceso metastásico L029 y así con los siguientes modificadores no esenciales que están aquí,
o bien si fue absceso cerebral, bien pudo haber puesto embólico o cualquier otro sitio y se mantiene en G06.0. O sea, los paréntesis encierran palabras complementarias. Pueden estar presentes o no y no modifican la codificación. No clasificado en otra parte. Lo vimos hace un rato, NCOP, se añade a los términos clasificados en categorías residuales o términos mal definidos. O sea, el médico no va a poner no clasificado en otra parte, pero dependiendo de cómo esté el diagnóstico, la CIE nos va a decir este término así como está, no se clasifica en otro lado más que aquí, o sea, en esta categoría que nos ofrece. Y nos dice que advierten que formas más específicas de la afección que se está codificando se clasifican de otra manera, pero ahí pues tendríamos que preguntarle al médico y si nos especifica algo más, pues ya no se quedaría en la categoría o la subcategoría que lleve estos términos NCOP. Veamos este ejemplo. Malformación congénita. Nos manda a ver también anomalía y nos da un código Q89.9. Si nosotros estamos buscando abdomen, pues me manda Q89.9, ¿sí? Si estamos buscando pared de abdomen, no clasificado en otra parte, ya nos lo da la CIE, Q79.5. ¿Por qué? Porque es un término poco definido. Ahora, también vamos a contar con algunos signos especiales y esto lo vamos a encontrar en el volumen 3, antes de la lista o tabla de tumores, que viene justamente casi al final de la sección 1, donde tenemos dos signos, este de numeral y de rombo. Y nos dice que se incluyen con algunos términos de la lista de sitios bajo tumor. Advierten al codificador que debe revisar las notas 2 y 3 respectivamente al comienzo de la lista. O sea, si alguien está codificando un tumor y entró a la lista, porque entramos a la lista cuando ya tenemos el comportamiento mencionado del tumor. Ahí nada más vamos a encontrar los sitios anatómicos. Entonces, si es un tumor maligno, o benigno, o de comportamiento incierto o desconocido o in situ, y entramos a la lista de tumores y encontramos que el diagnóstico o el sitio está marcado con un signo de numeral, dice, por ejemplo, cara NCOP, ¿sí? Tumor de cara, por ejemplo, y trae este signo de numeral, nos dice que debemos clasificarlo como tumor maligno de la piel, de estos sitios, o sea, tumor maligno de la cara, solo si la variedad es un carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide. O sea, ahí tendríamos que checar cuál es esta variedad. ¿Es un carcinoma de células escamosas de la cara? ¿Es un carcinoma de célula o carcinoma epidermoide de la cara? Entonces nos dice que lo dejemos como un tumor maligno de la piel de la cara. Pero si la variedad es un papiloma de la piel de la cara, lo debemos codificar como un tumor benigno. Entonces, cada vez que encontremos estos símbolos, hay que irnos a las notas, nunca hay que aprenderse nada de memoria, sí hay que leer toda la información que nos da la CIE. Y la nota 3, que es para este símbolo o este signo, que es como un rombo, nos dice el carcinoma de cualquier sitio que no sea intraóseo u odontogénico, que están marcados con este signo, por ejemplo, carcinoma de isquión, debe considerarse como una diseminación metastásica desde un sitio primario no especificado y debemos codificarlo en C79.5 como un tumor maligno secundario. Entonces, compañeros, es muy importante conocer este lenguaje porque de esa manera nosotros vamos a codificar bien los tumores y podemos en un momento dado considerarlo como un tumor maligno secundario, ¿sí? Si es el caso de estos carcinomas que no sean intraosos o odontogénicos y casi todas las variedades o los sitios anatómicos del hueso traen esto. Por lo tanto, uno debiera dejarlo como un tumor maligno secundario, pero se revisa toda la información. ¿Qué otros signos especiales nos ofrece la CIE 10? Bueno, pues diagnósticos
para los cuales ofrece la codificación doble, ¿se acuerdan? Cruz y asterisco. Se presentan a continuación del término, recordemos, primero código de cruz para identificar la etiología, el segundo el código de asterisco que es la manifestación. Entonces son símbolos especiales y vamos a ver ahora esta parte tan importante de las referencias cruzadas. Ver orienta, cuando nosotros encontramos ver, ¿sí? Orienta al codificador, vean aquí, a buscar bajo otro término. Por ejemplo, si el médico nos puso torcedura, pudo haber puesto torcedura de articulación, torcedura de ligamento. Acuérdense que estos son términos complementarios, los que están entre paréntesis, pero me dice, no me da un código, dice ver esguince, porque ese es el término adecuado. Por lo tanto, esta es una referencia cruzada y nos dice que debemos ir a buscar bajo otro término. Ahora debemos buscar bajo esguince, ¿verdad? Entonces, nos vamos a la letra E y buscamos esguince. Hay otra referencia cruzada que es ver también. En este caso, este término ver también orienta al codificador a buscar en otra parte cuando el adjetivo no se localiza después del término principal. Por ejemplo, si estamos codificando parálisis agitante, pues parálisis es el término principal, agitante, recordemos que el primer guión sustituye a parálisis, luego viene agitante y me dice ver también parkinsonismo. Si yo no tengo más información que parálisis agitante, o sea, el diagnóstico que el médico anotó es parálisis agitante, me quedo con el código G20, ¿sí? Pero si el médico me puso parálisis agitante debida, por ejemplo, a drogas neurolépticas, y no consigo esa otra parte de drogas neurolépticas abajo de este término principal, entonces me dice, mira, parálisis agitante es parkinsonismo. Te falta información que tienes escrita que el médico lo puso, sí, pues vete a parkinsonismo y busca si dentro de parkinsonismo encuentras lo que te falta para completar todo el diagnóstico en un solo código, ¿sí? Entonces hay que ver qué nos dicen estas referencias y cuándo debemos utilizarlas. Tenemos aquí la tabla de tumores que hablábamos hace rato. Son tablas que están en el volumen 3. Y bueno, vienen las notas que leímos hace rato. Veamos que en este caso está el término principal tumor. Y bueno, vemos los símbolos, ¿no? El signo de numeral y el otro que es el símbolo de estos que estuvimos checando, compañeros, ¿sí? Estos signos especiales. En esta tabla vamos a ver que los encontramos aquí. Por ejemplo, tumor de acromio, apófisis, y trae un símbolo donde nos dijo que si no es un tumor intraóseo u odontogénico, debemos codificarlo como un tumor, como una diseminación metastásica. O sea, tendríamos que cruzar en la segunda columna como un tumor maligno secundario. O sea, en esta tabla, entramos a esta tabla cuando ya conocemos el comportamiento del tumor. Si el médico no nos puso el comportamiento del tumor, y vean que en esta tabla están los diferentes comportamientos desde maligno primario, maligno secundario, que es la segunda columna, in situ, benigno o de comportamiento incierto o desconocido. 5 tipos de comportamiento. Si el médico lo puso, podemos ya partiendo de la ubicación entrar a esta tabla y ubicar de acuerdo al órgano afectado, pues alguna de estas columnas, si fue primario, secundario, in situ, benigno, de comportamiento incierto, desconocido. Si el médico no nos puso el comportamiento, debemos entrar en la letra T, no directamente a la tabla, buscando cuál es el código adecuado. ¿Sí? Entonces, estos son los comportamientos: maligno, primario, secundario, in situ, benigno y de comportamiento incierto o desconocido. Y encontramos el símbolo de rombo, ¿verdad? Como decíamos, aquí hay otro símbolo, alvéolo inferior, pues es hueso, y superior nos dice que si lo tenemos, lo consideremos como un tumor secundario, ¿no? Una diseminación metastásica desde un sitio primario.
También tenemos otra tabla que es para el aborto. Por ejemplo, si estamos buscando aborto complicado con anuria, entro a la sección 1 del índice alfabético de enfermedades y naturaleza de la lesión y busco aborto, viene entre paréntesis completo o incompleto, me da un código, pero yo estoy buscando complicado, este es mi diagnóstico, aborto complicado con anuria. Entonces aquí nada más encuentro accidental, amenaza, autoinducido y viene complicado. Cuando llego a la segunda palabra de mi diagnóstico escrito, me dice ver tabla en la siguiente página, o sea, no trae la complicación abajo. Entonces, llego a esta página, viene el término principal, aborto, con un guión complicado, y luego voy bajando hasta encontrar la complicación, que en este caso, pues es anuria, ¿sí? Así es como nosotros debemos ir buscando en el caso de los abortos, el manejo de las tablas. Tenemos otra tabla que es para los... lo que es los productos químicos, ¿se acuerdan? En la sección 3, la tabla de medicamentos y productos químicos. En este caso, nosotros vamos a encontrar que esta tabla pues está compuesta, como comentábamos hace un rato, en la primera columna para los códigos del capítulo 19 de enfermedades y naturaleza de la lesión, bueno, en este caso, pues que es una intoxicación o envenenamiento, y la intencionalidad, si fue accidental, suicidio o intento no determinado y efectos en su uso terapéutico, efectos adversos. Entonces, si yo estoy buscando envenenamiento, vean, el médico fue súper específico. Identifica que fue un envenenamiento o registra que es un envenenamiento con aceite lubricante. Entonces tenemos cuál fue la sustancia, ¿no? Buscamos en la sección 1 envenenamiento, el término principal envenenamiento, entre paréntesis viene agudo, y me dice ver tabla de medicamentos y productos químicos. Me ofrece el código T65.9 si el médico nada más me hubiese puesto envenenamiento. Si nada más puso envenenamiento, pues no hay manera de ir a la tabla donde, si ustedes ven, está otra vez, empieza el índice alfabético y vienen todas las sustancias desde la A hasta la Z, inicia con avesón, aceite, etcétera, o sea, vienen todas las sustancias, pero el médico me puso que era con aceite lubricante. Por lo tanto, sí debo entrar aquí a aceite y luego busco lubricante acá y me da un código T52.0 y X45. ¿Sí? Entonces, aquí ubicamos la sustancia en esta tabla que el médico pues fue bastante específico. ¿Qué otra tabla hay en el volumen 1? 3, perdón, la tabla de lo que son accidentes de transporte. Entonces, si nosotros estamos codificando una colisión de ciclista con autobús, entramos a la sección 3 del índice 2 del índice alfabético. Acuérdense que la sección 2 es para las causas externas, con términos, por ejemplo, colisión, ahí busco colisión, entre paréntesis accidental de, dice no clasificado en otra parte, me manda a ver accidente de transporte. Aquí hay una referencia cruzada, ver también accidente de transporte. Cuando entro a accidente, ¿sí? Y bajo y busco transporte, entre paréntesis me dice con lesión, ver también tabla de accidentes de transporte. O sea, hay una instrucción de que me vaya a la tabla. Esta tabla, bueno, aquí en la primera columna está la víctima y el modo de transporte. Vean que viene ciclista, motociclista, ocupante de vehículo de 3 ruedas, de automóvil, de camioneta, etcétera. O sea, es la víctima y el modo de transporte. Y en las columnas de la derecha, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, es contra qué colisionó o contra qué estuvo involucrado. La primera columna es para peatón, o sea, esta persona, este ciclista, chocó con un peatón o animal, pues es la columna 1. La segunda es para un vehículo de pedal. La tercera para un vehículo de 2 o 3 ruedas, la cuarta para un automóvil, furgoneta o camioneta, la quinta para un vehículo de transporte pesado o autobús, etcétera, tren, etcétera. Entonces nosotros ubicamos la víctima y el modo de transporte y en las columnas de la derecha contra qué colisionó o con quién estuvo involucrado.
Ahora, ya casi terminamos, si me permiten, serían 5 minutos, nos queda ya muy poquito. Vamos a ver el diagnóstico, las partes y componentes. Tenemos este diagnóstico, quemaduras de tercer grado en la cara. Vean que el médico es bastante específico, anota la naturaleza de la lesión, que son quemaduras, incluso el grado de este problema de quemaduras y en qué sitio anatómico. Así que quemaduras es la afección, tercer grado pues es una palabra, un modificador, y cara pues es el lugar anatómico. ¿Cuáles son las orientaciones para la codificación? Y esto ustedes lo van a encontrar en el volumen 2. El primer punto son 8 pasos, identificar el tipo de información que se vaya a codificar para buscar en la sección apropiada del índice alfabético, ¿sí? Si es sección 1, sección 2 o sección 3 directamente. 2, localizar el término principal del padecimiento o causa de defunción en el índice. Siempre debemos entrar al índice alfabético. 3, leer y orientarse por las notas que aparecen debajo del término principal. Ya vemos que hay toda una forma de comunicarse con nosotros el índice alfabético, con convenciones, con referencias cruzadas. 4, leer los términos encerrados entre paréntesis y los términos indentados que están hacia abajo, ¿se acuerdan de los modificadores esenciales? Hasta que todas las palabras contenidas en el nombre de la enfermedad o causa de defunción hayan sido tomadas en cuenta. O sea, tratar de que en un código englobe todo lo que el médico anotó. Seguir las referencias cruzadas en el índice, ver y ver también, que acabamos de revisar. 6, una vez localizado el código, verificarlo en la lista tabular o volumen 1 y completarlo cuando el índice ofrece un código de 3 caracteres seguidos de un punto y guión. 7, revisar las notas de inclusión y exclusión que aparecen en el volumen 1, debajo del capítulo, grupo, categoría y subcategoría. Y 8, asignar el código correcto. Vamos a ver un ejemplo, que veíamos, quemaduras de tercer grado en la cara. Pues tenemos que identificar el tipo de información que se va a codificar para buscar en la sección apropiada del índice alfabético. Bueno, es en la sección 1 de enfermedades y naturaleza de la lesión. Ahí busco quemadura. Acá lo encuentro en la letra Q, quemadura. Localizo el término principal que está en el lado izquierdo en color negrito. Veo que me leo todas las notas que hay abajo del término principal. Aquí hay una nota para identificar los grados de quemadura desde punto 0, grado no especificado, punto 1, primer grado, punto 2, segundo grado, punto 3, tercer grado. ¿Sí? Entonces ya me está dando una instrucción. Leo todos los términos encerrados entre paréntesis, es el cuarto punto, y los términos indentados, vean acá, hasta que todas las palabras contenidas en el nombre de la enfermedad o causa de defunción hayan sido tomadas en cuenta. Nuestro diagnóstico es quemaduras de tercer grado en cara. Encuentro el término principal quemadura, que tiene entre paréntesis estos modificadores no esenciales: electricidad, gas, líquido u otro objeto caliente, llama, radiación o térmica o vapor. Después ubico cara, acá, un guioncito, el primero sustituye a quemaduras, luego cara, me dice ver, quemadura, cabeza, o sea, sigo las referencias cruzadas, ver y ver también me está mandando a quemadura, cabeza, no me da un código, por lo tanto, pues voy a quemadura, cabeza y cuello, porque dice una vez localizado el código, debo verificarlo en la lista tabular volumen 1 y completarlo cuando el índice ofrece un código de 3 caracteres. Quemaduras en cara me da el código T20 punto y guión. El punto y guión significa que tiene un cuarto carácter, ¿se acuerdan de las convenciones? Por lo tanto, voy a la categoría T20 y veo dónde queda que es quemaduras de tercer grado en cara. Entonces, T20, el punto 1 es quemaduras de la cabeza y del cuello, grado no especificado. El punto 0. El punto 1 es quemadura de la cabeza y del cuello de primer grado, que no es, nosotros tenemos de tercer grado así registrado por el médico. T20.2, quemadura de la cabeza y del cuello de segundo grado. T20.3, quemadura de la cabeza y cuello de tercer grado. Aquí ubico el diagnóstico que el médico me anotó. Ya los otros, bueno, ya son otro tipo de grado no especificado, etcétera. Por lo tanto, mi código completo es T20.3 para el diagnóstico quemaduras de tercer grado en cara. Revisamos las notas de inclusión y exclusión que aparecen en el
capítulo 1 a nivel de categoría, subcategoría. Bueno, en el código que yo quedé, que es T20.3, pues es el capítulo 19, y aquí, ¿qué nos dice? Excluye trauma obstétrico, excluye traumatismo del nacimiento, pero no estamos codificando estos eventos obstétrico o algo del nacimiento, por lo tanto, no hay problema. Leo la nota de inclusión en el grupo, ¿se acuerdan que fue T20.3? En el grupo de T20 a T25, quemaduras y corrosiones de la superficie externa del cuerpo especificadas por sitio, nos dice, incluye quemaduras y corrosiones de primer grado, que es eritema, de segundo grado, que es flictena, pérdida de la epidermis, de tercer grado, que es necrosis profunda del tejido subyacente, pérdida de la piel, capas completas, y nos queda, ya vimos que estamos ahí con esta nota de inclusión, sin mayor problema. En el punto 7 de las orientaciones, revisar las notas de inclusión y exclusión en el volumen 1 a nivel de categoría, subcategoría, pues T20 incluye cuero cabelludo, cualquier parte, labios, nariz, oído, ojo, etcétera, y excluye quemadura y corrosión de boca y faringe, pero no estamos codificando la cara, y también excluye la quemadura y corrosión limitada a los ojos y sus anexos. Hay una nota de exclusión, bueno, las mencionamos por lo que hay, y bueno, el asignar el código correcto es el último punto, quemaduras de tercer grado en cara, 20.3. Con esto concluimos esta parte, disculpas porque me pasé unos minutitos, pero bueno, no sé si hay alguna pregunta. Lo que sí les queremos indicar es que tenemos una serie de códigos que queremos que los vayan codificando para que mañana veamos y ustedes pudieran, si hay alguna duda, que lo vayan resolviendo. Yo creo, Adriana, que se los mandaríamos por correo para que tengan los códigos y no se pongan a copiarlos ahorita, o no sé si los quieran copiar, son 20 diagnósticos. Intenten hacerlos porque es la única manera de saber si fuimos claros o si quedó alguna duda. Acá concluyo. Amanda, ¿Sí? no te hagas problema. Yo se los mando por correo ahora. Creo que, no me acuerdo si lo tengo, pero bueno, en todo caso, pásamelos vos en Word, es lo que quiero decir, ¿no? Y yo se los mando ahora, no hay ningún problema. Ok, entonces creo que no hay dudas, es bastante extenso esto que vimos, pero completamos el día de hoy. Amanda, acá sí. Señor Reinaga dice que ya tomaron, si fuera posible compartir la presentación.